Por favor, tomen sus Biblias conmigo y ábranla en el libro de Judas. Ve a Apocalipsis, luego a la izquierda, no tan a la izquierda, y vas a encontrar Judas. Vamos a estar en los versículos del 14 al 16 en esta mañana. Cuando decidí por primera vez predicar acerca del libro de Judas, hice un bosquejo. Y usualmente trato de hacerlo, pensé que era muy bueno y bueno, encontré que iba a predicar 4 mensajes y obviamente fracasé porque hoy es el mensaje número 9 y este noveno mensaje, nosotros tenemos 2 versículos del 14 al 16 y es una sección que va a terminar y es prácticamente el cuerpo de la carta de Judas y ha hablado de los falsos maestros, de los apóstatas en la iglesia. Y con esto en mente me gustaría comenzar leyendo los primeros 16 versículos y después vamos a hablar de los pasajes que vamos a estudiar en esta mañana. Y espero que al leer estos pasajes ustedes tengan una mejor apreciación de lo que significa esto. Comenzando en el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados a ustedes. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios con nuestra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y ahora el texto de esta mañana, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esta es la palabra de Dios.
Hay mucho que decir acerca de estos tres versículos últimos. Es la culminación de todo lo que Judas ha estado diciendo hasta ahorita de los falsos maestros, de los apóstatas, y su mensaje es sencillo. Según la profecía de Enoch, dicha hace mucho tiempo, un día el juicio caerá sobre todos los impíos que han rechazado al Señor por palabra o por hecho, al Señor Jesucristo. Aquí está una pregunta. Después de haber leído estos 16 versículos, ¿qué debemos hacer con esta información? ¿Cuál sería la aplicación correcta? ¿Qué quiere Judas que hagamos con esto? ¿Qué es lo que significa contender ardientemente por la fe en nuestros días? Recordamos que nosotros leímos que le está escribiendo a los judíos y les da esta información. ¿Qué quiere que ellos hagan con esta información? Dice el versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación. Esto significa que son creyentes y enfrentaban un ataque interno. Él les dice que deben de contender ardientemente por la fe que se les ha dado. Quiere que hagan la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere que nosotros hagamos? Bueno, que estemos alertas de lo que está sucediendo y también quiere que nosotros combatamos contra tales hombres por la verdad. En los versículos del 5 al 16, Judas describe de lo que tenemos que estar alertas, las características de estos hombres y nos dice que debemos de contender. Mi pregunta es, ¿cómo debemos de contender? Una cosa que me gustaría que recordaras en esta mañana es que cuando nosotros contendemos por la verdad, por la palabra de Dios, esto nos incluye a nosotros. Nosotros debemos de estar completamente sometidos a la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad del Señor Jesucristo. Nosotros peleamos de la forma que Él quiere que peleemos y no podemos ir más allá. Maestros falsos tuercen la palabra, la alteran, pero nosotros debemos de mantenernos con cuidado cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo peleamos. Y aquí nos dice en el pasaje, mira el versículo 9, esto nos puede ayudar a nosotros bastante, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí tenemos a Miguel. Él sabe quién es su enemigo, Satanás. Y también él ha tomado las armas contra este enemigo. Él está peleando. Aquí hay una lucha, pero ¿cómo se ve esta lucha? Bueno, aún en la batalla más intensa, Miguel no iba más allá de la palabra de Dios. Él no iba más allá de su autoridad. Su autoridad tenía un límite y él se detuvo en ese límite. Él estaba sometido al deseo de Dios y se humilló ante la verdad. Él no pronunció juicio de maldición contra Satanás y le dice, el Señor te reprenda. ¿Y por qué esto es importante? Porque nuestra tendencia es hacer juicio. Nuestra tendencia es hablar antes de tiempo, hasta que Dios revele todo perfectamente. Debemos de tener cuidado. Hablamos de cosas que no sabemos, solo Dios sabe, solo Dios conoce el corazón de las personas. Miguel se limita y dice, el Señor te reprenda. Y básicamente lo que está diciendo, el juicio pertenece al Señor y lo va a dar al final. Yo confío en el Señor que algún día Él te va a juzgar. La venganza no es mía, la venganza es del Señor. Pedro dice lo mismo en 2 de Pedro 2:11 acerca de los falsos maestros, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ellos se sometieron al Señor y no fueron más allá de la autoridad que se les fue dada, porque el juicio final de estos apóstatas le pertenece al Señor.
Y nosotros debemos de hacer lo mismo que estos ángeles, dejar el juicio final al Señor. Pablo siguió este mismo patrón y tenemos algunos ejemplos, pero me gustaría enseñarte este de Pablo. Por favor, ve conmigo a segunda de Timoteo capítulo 4. Como tú sabes, Pablo muchas veces fue traicionado. Él estaba acostumbrado a lidiar con falsos maestros. Y en segunda de Timoteo capítulo 4, esta es la última carta de Pablo antes de ser ejecutado. Y como un gran apóstol, él espera la ejecución. Y mira lo que dice, segunda Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Él va a esperar por el Señor, similar a lo que hizo Miguel. Versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Aquí él está hablando de apóstatas, de aquellos que dejaron al Señor, y al final dice que no les sea tomado en cuenta. Pablo no sabía las razones del corazón de todas estas personas, pero muestra gracia, ora por ellos y dice que el Señor se encargará de ellos. Aún el carcelero lo pone en manos del Señor y que el Señor le pague de acuerdo a sus obras. Pablo no pronunció juicio contra estas personas. Él no dijo que eran apóstatas porque él sabía que todavía había tiempo para que se arrepintieran, aunque Pablo aquí menciona nombres y lo vemos a través de la Biblia, pero él no pronuncia juicio contra ellos. La razón por la cual yo traigo esto es que nosotros debemos de tener cuidado. Es fácil cruzar esa línea. Aquellos que contenden por la fe deben de tener cuidado en hacer un juicio. No podemos poner una etiqueta sobre un hombre, llamarle apóstata, porque no sabemos los corazones. Aún los ángeles se limitaron. Miguel no pronunció juicio contra el diablo. El Señor es el que va a pronunciar el juicio. Nosotros tenemos que esperar y vamos a dejar todo en las manos del Señor. Ese juicio vendrá. Nosotros no podemos ir más allá de eso. La aplicación aquí es que nosotros debemos de movernos con cuidado. Hay situaciones que nos impulsan a pronunciar juicio, pero no es correcto. Y muchas veces hasta nos enorgullecemos. Debemos de movernos con cuidado en nuestras conversaciones. Debemos de tener un corazón de amor en lugar de un corazón de odio. Nosotros debemos de tener cuidado que nuestro corazón no se crea omnisciente y s- suponga lo que hay en el corazón de los demás. No debemos de usar a los falsos maestros como pretexto para hacer una contienda. No nos burlamos de ellos. El Señor es el que se va a burlar de ellos, como dice Salmo 2:4. Nosotros lo que debemos de hacer es corregirlos y sabemos que algún día el Señor dará juicio y oramos porque se arrepientan. Según Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. A lo mejor ellos tienen un conocimiento, lo han torcido, pero aquí Pablo ora que el Señor tenga misericordia, les abra los ojos y que puedan escapar del lazo del diablo. Esta es una forma muy misericordiosa de ver a estas personas
un corazón que desea que vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Este es el corazón que nosotros debemos de tener. Vivimos en un mundo donde es fácil juzgar. Todo lo que tenemos que hacer es presionar un botón. Y en el internet tú vas a ver muchas cosas y vas a ver troles en el internet con muchos argumentos. Y en iglesias como la nuestra, que estamos comprometidos con la verdad, está bien, nosotros queremos la verdad, amamos la verdad, pero si permitimos que nuestra comprensión de la verdad nos envanezca, haciéndonos pensar que somos mejores que otras personas dentro de estos muros, entonces hemos perdido de vista la verdad que decimos defender. Pero por la gracia de Dios, debe de ser nuestro lema, debe de estar siempre en nuestros labios. Primera de Corintios 8:1, Pablo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, dijo Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor, el amor va a edificar. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por Él. ¿Cuál es la prueba definitiva de que alguien conoce verdaderamente a Dios? No es el conocimiento, sino el amor a Dios, al prójimo. Esa es la prueba más grande, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. También nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un día Dios va a pronunciar juicio, pero hasta ese día nuestro llamado es amarles, orar por ellos. Y pensando en todo esto, por favor ve conmigo a Romanos capítulo 12. Pablo tiene una sección muy interesante y aplica lo que hemos estado hablando nosotros. Romanos 12, segunda parte del versículo 16. No altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esto es interesante. Rodeate de gente humilde, no con los que se han envanecido. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y luego el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Y esto es algo que se repite constantemente en la Biblia. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo puedes tú negar la autoridad del Señor? Pues vengándote. Tú puedes pronunciar juicio, pero como pueblo de Dios, debemos de someternos al Señor y esperar que Él tome venganza y va a venir y viene el juicio. Y nosotros debemos de vivir de la forma que Él nos pide que vivamos hasta que Él regrese. Y así es como mostramos gracia contra estos falsos. Esperamos pacientemente, oramos por ellos para que dejen ese camino de apostasía. Algún día el Señor va a poner todas las cosas en su lugar y hasta ese momento esperamos, y esta es mi introducción un poquito larga, vamos a ver los últimos dos versículos que consideramos el juicio que comenta Judas en este pasaje y nos enseña que debemos de vivir de una manera hasta que llegue la recompensa en el tribunal de Cristo. Y vamos a ver la persona de Enoc primero. Versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán.
Él acaba de mencionar a Enoch. Y aquí nos dice que es la séptima generación desde Adán. ¿Quién es Enoch? Bueno, sabemos que él vino antes de el diluvio con un grupo único de personas en su tiempo. Nos dice que él es la séptima generación desde Adán. Y la pregunta es, ¿por qué nos da esta información? No lo hizo con Caín o Baal, nadie más lo ha hecho, Judas. ¿Por qué nos da esta información? Bueno, y si nosotros usamos a Adán como el inicio, esto, mm, imagínate que alguien dice, yo viví 5 generaciones después de Chance. Y bueno, es la única forma que tú vas a saber que yo existí porque tengo puras niñas y van a perder el apellido. Esto va a decir algo. Está resaltando la importancia de Adán. Esta es una cosa, pero otra cosa que nos está diciendo es que a qué Enoch se está refiriendo, porque había dos. Hubo un Enoch que no caminó con el Señor y ese es en la generación número 3. Y n- Judas no está hablando de ese Enoch, sino este Enoc que sí caminó con Dios. Por favor, vamos a Génesis capítulo 5 y nos va a dar un poquito más información acerca de su profecía. La historia la vas a encontrar ahí en Génesis 5 del 21 al 24. Solo 56 palabras en inglés. Más palabras de las que la mayoría consigue en este capítulo. Pero aún así, es breve. Enoch se menciona una vez en Hebreos, en Judas y es todo, y obviamente en Génesis. Nosotros leemos esto, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoch con Dios después de que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Qué podemos obtener de aquí? Bueno, Enoch era un creyente y estuvo en un mundo por 65 años. No se nos da detalles de cómo fue esa vida, pero sí sabemos que vivió en una época cada vez más malvada, por la que es muy posible que no estuviera bastante involucrado en todo esto. Y aquí hay un punto en su vida muy importante. Dice, y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalem. Este es un gran nombre. Y después dice, después de esto caminó Enoch con Dios. Así de que antes de que eh, él se fuera, engendró a Matusalem, pero caminó con Dios. Y tú puedes preguntarle a las personas, ¿eres cristiano? O también puedes preguntarle, ¿caminas con Dios? Uno te dice lo que profesa de sí mismo, eso es importante. El otro te va a decir cómo esa profesión de fe cambió su vida y es lo que nos está diciendo aquí Enoch. Y probablemente esta es la mejor descripción de un cristiano que tú puedes tener. Yo camino con Dios. Una vez caminó con Dios y vive para Dios. A la edad de 65 es cuando se lo llevó el Señor. En todo el texto nos dice que Enoch vivió 365 años. Ahora bien, comparado con sus contemporáneos, es bastante corta su vida. Todos ellos vivieron hasta casi 900 años y Enoch solamente 365 años. Aunque era corto en su época, para nosotros es mucho tiempo. Esto quiere decir que si él muriera hoy a una edad madura de 365 años, eso significa que habría visto muchas cosas como el desembarco de Mayflower, la Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, la Revolución Industrial y todo eso. Si naciera hoy, viviría hasta el año 2389, es decir, 350 después.
de la inteligencia artificial, y esto no es una profecía, no se asusten. Así es de que Enoch vivió una vida corta, podemos decir, en su época, pero aún así se nos dice lo más importante acerca de él. Génesis 5 es un registro entre Adán y Noé, es una genealogía. Y aquí hay varias cosas que debemos de seguir. Hay nombres, hay fechas, hay personas que nacieron y cuando murieron se nos dice. Y siempre hay un marco. Por ejemplo, Génesis 5:5 dice, todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8, y fueron los días de Sed 912 años y murió. Versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14, fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. 17, versículo 17, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Génesis 5:20, y fueron todos los días de Jared 972 años y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. Pero cuando venimos con Enoch, nosotros esperamos ese y murió. En lugar de esto, Génesis 5:23 nos dice, y fueron todos los días de Enoch 365 años, y luego caminó Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso resalta en este pasaje. Enoch era diferente, caminó con Dios en una generación complicada y como resultado de esto el Señor se lo llevó. Significa que lo tomó y se fue con él. Podemos especular muchas cosas. Mi especulación es que el Señor simplemente lo usó para hablar acerca de lo que vendría. Ahí había gente que vivía en la supresión de la verdad y el juicio de Dios vendría y ellos estaban acumulando juicio que crecía y crecía y crecía. Y él caminó con Dios en una generación muy perversa y mientras él lo hacía, él profetizó. Y no encontramos nosotros esa profecía hasta el final de la Biblia. Y se nos dice en el libro de Judas, y este es nuestro segundo punto, la profecía de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, esto habla de la gente a la cual les habló, que eran apóstatas, que dejaron el camino de la verdad, negaron a Dios. Él profetizó contra ellos. ¿Por qué se le dio esto a Enoch? Me gusta lo que dijo Thomas Mason sobre esto. Él escribe, aquellos que caminan con Dios son también aquellos que conocen la mayor parte de la mente de Dios. Salmo 25:14 dice, el secreto de Jehová es para los que le temen. Este es el caso de Enoch. Y esto no está hasta el final de la Biblia. Esta es la primera profecía de un hombre. Génesis 3:15, Dios habla de una profecía que nacería alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa profecía se dio y seguramente no lo sabía. Yo sospecho que Enoch pensaba mucho acerca de esta profecía porque vivía en mucha maldad y decía, Señor, ¿cuándo vas a juzgar? Y luego la maldad seguía creciendo y el Señor le dio a Enoch más revelación acerca de esa profecía, una alerta acerca del juicio que vendría, porque se lo dio. Bueno, hasta este momento, en esta generación perversa, la gente sabía
que el pecado producía muerte. El Señor le dijo desde Adán, el día que comieras de este fruto vas a morir. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ellos sabían que iban a regresar al polvo de la tierra, pero lo que no sabían ellos es que por su rebelión iban a vivir en un estado de eterna condenación. Y cuando Dios vio que la maldad crecía, Él sabía que necesitaba alertarles y necesitaba un hombre lo suficientemente fiel como instrumento para proclamar esta alerta a esta generación perversa. Y Él escoge a Enoch. Y este es el mensaje que se le dio a Enoch. Judas 1:14, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este no es un mensaje fácil de decir a una gente perversa 4 veces. Dice que no van a poder escapar estos inicuos. Viene un juicio, van a ser juzgados por sus palabras y por sus acciones. Hombres impíos que están haciendo cosas impías, hablan contra Dios cosas perversas, lo han rechazado. Esta es la profecía de Judas. Y empieza con, he aquí, y quiere decir, pongan atención. Eh, Me imagino que aquí hay un resumen de lo que Enoch veía en su generación. Les decía, pongan atención, el Señor vino. Esta es una forma interesante de decirlo, de ponerlo. Este día ya se ha establecido y lo pone en pasado. Para Enoch ya pasó. Dios ya se lo mostró, ya se lo prometió, va a venir, está aquí. Esta es una realidad que ya se ha establecido. Y sabemos que el Señor vino. Y Él dice que cuando vino trajo una gran cantidad de ángeles, miles de ángeles. Hablamos unas semanas anterior acerca de los ángeles. Imagínense esto, miles de ángeles para estar en este juicio. ¿Por qué el Señor está viniendo? ¿Por qué viene con los ángeles? Simplemente para juzgar a los inicuos y para dictar sentencia. ¿Por qué? Porque ellos pasaron su vida deteniendo la verdad, corriendo de la verdad, escondiéndose en la oscuridad. Ellos necesitan tener convicción, se les necesita alertar. Ellos van a ser juzgados por sus malas obras, todo lo que hicieron con iniquidad, todas esas obras perversas. Y también hay más. Hicieron cosas perversas, vivieron de una manera perversa y también van a ser juzgados por sus palabras. Todas esas cosas inicuas que dijeron contra el Señor. Eh, Cuando ellos hablaban estas cosas perversas, lo hacían contra el Señor. Y Enoch los está alertando. Él va a venir, los va a juzgar. Estos hombres están deteniendo la verdad, pero Enoch les está alertando. El juicio vendrá y no va a haber escapatoria. ¿Qué debemos decir entonces a estas cosas? Algo muy simple. Date cuenta que esta es una realidad. Viene un día y es real. Este es el punto. Este es un día real cuando Dios va a juzgar con miles de ángeles
a aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, dice Judas. El día viene. Nosotros hablamos unas semanas atrás en Apocalipsis 20:11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos y vi a muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro librito fue abierto, el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Enoc les alertó mucho tiempo atrás, versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos aquellos que no estuvieron cubiertos por el Señor Jesucristo, estos son los que fueron lanzados al lago de fuego. Y este es el juicio final. Este es el día que Enoc vio muchos años atrás. Este es el día que Enoc les contó a sus contemporáneos. Y este es el día que todos ellos rechazaron. Y esto me enseña que aquellos que caminan con Dios alertan a los inicuos. Este es el día que estos inicuos rechazaron que Dios vendría. Ellos pensaban, no, eso no va a ocurrir. Y Judas dice que no les dijo, ya sucedió. Ellos negaron que miles de ángeles vendrían. Obviamente, Enoc les dijo que estuvieran alertas. Según de Tesalonicenses 1:7 dice cuando escribe que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición. Ellos rechazan al Señor y ese juicio vendrá a ellos y será dicha sentencia contra ellos. No hay persona incrédula que se vaya a escapar. El día viene y Judas les está alertando aquí. Nos está alertando. ¿Por qué? Porque el día todavía no llega, lo que significa que si tú estás aquí y has rechazado al Señor Jesucristo como el único medio para escapar de este juicio, en este momento, si tú reconoces que eres pecador y recibes al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y comienzas a caminar como Enoc lo hizo, tú vas a ser salvado de este día. No hay refugio en otro lugar más que en Cristo Jesús. Por eso nos lo está diciendo. Hay muchos falsos maestros, quizá aquí o en cualquier lugar, y que están desviando a las personas, pero siempre hay esperanza. Y lo que les debemos de decir, el Señor perdona y debemos de orar por ellos. Esta es la profecía de Enoc y un día se va a convertir en verdad. Y tenemos un punto más mientras cerramos. El deseo de Judas es que veamos claramente esta situación y vamos al último punto, el retrato del impío. Dice el versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulan a las personas para sacar provecho. Estas personas
se la pasan murmurando, se quejan y nunca descansan de su perversión. Ellos constantemente están quejosos, no encuentran satisfacción en el Señor, porque el Señor es soberano. Y aquí tenemos también que ellos son personas que siguen la lujuria, no viven por el amor de Dios, viven por el amor de ellos mismos, por sus instintos, nada más piensan en ellos. Ellos también son arrogantes, hablan de una manera perversa. Todas sus palabras tienen como objeto ah, elevarse a ellos mismos. Y también esta lista nos dice que son aduladores. Cuando ellos hablan a la gente, no hablan lo que ellos necesitan escuchar, sino lo que quieren oír. Ellos mienten para obtener un beneficio de estas personas. En resumen, estos hombres siempre están ahí para ellos mismos. Estos hombres existen en el mundo, como Judas lo dice, en todos lados, aún en la iglesia. Pueden estar aquí en esta iglesia y ellos pueden pasar desapercibidos. La realidad es que en el corazón nada más están aquí para ellos. No quieren alabar al Señor, a Dios, no se quieren someter al Espíritu Santo. Ellos simplemente lucen bien en la parte externa y viven para ellos. Esto es lo que nos está diciendo Judas. ¿Te das cuenta que algún día todo esto va a ser revelado? Y esa imagen que tú estás creando, esas palabras que tú estás diciendo, se van a revelar que no eran para Dios y va a suceder. Él va a venir con sus santos para pronunciar juicio. Este es un mensaje de gracia dado para aquellos que creen que pueden vivir una doble vida. Judas dice, va a venir ese día y no vas a poder ponerte de pie. Debes de someter tu vida a Cristo Jesús. Solo Él puede cambiar ese corazón. Él puede cambiar esas obras y esas palabras vanas. No importa las palabras que digas, el corazón es lo que refleja si realmente es verdad. Pedro dice que en su avaricia explotarán con palabras falsas. El Señor Jesucristo también alertó, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También Mateo 12 nos lo dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquello que nadie vio, aquello que nadie comprendió, Dios lo vio y Dios lo juzgará. Él sabe la fuente de esas palabras que viene de tu corazón y serás juzgado por eso. Y hay una sola esperanza. Y la única esperanza es que entregues tu corazón a Cristo Jesús, arrepiéntete, confiesa y pídele que te cambie de tal manera que lo que salga de ti sea completamente diferente y seas como Enoc, que camines con Dios de acuerdo a su palabra. Esta es la esperanza que tenemos. Para aquellos que están caminando con el Señor, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, eso es para la siguiente semana. Pero nos dice que mantengamos nuestra mirada en el amor del Señor y en la misericordia de Cristo Jesús. Y esa es una historia totalmente diferente. Oremos. Padre, gracias por su palabra. Es necesaria.
No simplemente aquellos inicuos necesitan oírla, no, también nosotros. ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para proclamar estas verdades como Enoch. Señor, le esperamos ansiosos. Le pedimos que en esta mañana usted escudriñe nuestro corazón, nos pruebe y que si hay alguien en esta mañana aquí que tiene un corazón de piedra, que tiene un corazón que nada más piensa en deseos vanos, que usted se lo muestre. A lo mejor, Señor, está con otros propósitos, pero Señor, usted quiere que las personas tengan una salvación y se aseguren de esa salvación. Pedimos que si alguien no tiene esa salvación, usted le salve, toque ese corazón. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso le alabamos a Él, por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Oramos en el nombre de Cristo Ephesians 2 Jesús. 4 says, Amén. But God,